Perdí 15.000 euros y 8 meses de mi vida en una sola mañana. Y lo más cruel es que quienes se llevaron todo no fueron ladrones, ni estafadores callejeros, sino mis propios padres. ¿Qué harías si gastaras todos tus ahorros, trabajaras en 2 empleos, te acostaras tarde y te levantaras temprano para construir la casa de tus sueños en el jardín donde creciste? Llega el día de la finalización. Tu padre te mira fijamente a los ojos y te dice: «Esta casa será un regalo de bodas para mi hermana». ¿Te tragas las lágrimas en silencio o haces algo que hará que toda tu familia te vea como un traidor? Era una soleada mañana de fin de semana en las afueras de Barcelona. Una brisa fresca soplaba entre los árboles del jardín de mis padres y el olor a pintura fresca, madera y cemento impregnaba el aire. Me encuentro en el centro de la pequeña casa de 600 metros cuadrados que diseñé yo misma centímetro a centímetro. La cocina con el fregadero mediterráneo que llevo meses buscando. La pared color crema cálido sobre la que cambié de opinión 3 veces antes de decidirme. La puerta de madera daba al porche, donde había imaginado innumerables mañanas tomando café y viendo cómo la luz del sol se filtraba entre los árboles. El último día llevé pasteles y café a los trabajadores, sonriendo sin parar. Esto es más que un simple edificio. Esto es el futuro. Esto es libertad. Esto es la prueba de que, incluso con 28 años y 2 trabajos en Barcelona, puedo construir mi propio espacio en la tierra de mi familia. ¿Qué te parece? ¿Es bonito?, preguntó mi padre apareciendo en la puerta con voz tranquila. Me volví, con los ojos aún brillantes. Es más bonito de lo que jamás hubiera imaginado. Quiero mudarme mañana mismo. Miró a su alrededor, pero su mirada no se detuvo mucho tiempo en mí. Se aclaró la garganta. Maya, tenemos que hablar. Eso, como todos sabemos, rara vez es un buen presagio. Pero entonces era ingenua. Pensaba que hablaría de la factura de la luz, del contrato de alquiler, de arreglar algo para que quedara perfecto. Ni me imaginaba que esa era la primera frase del primer ataque. Lo hemos pensado mucho, comenzó, con la mirada fija en el reluciente suelo de madera nuevo, y hemos decidido que tu hermana se quede en esta casa después de casarse. Por un segundo, pensé que había oído mal. ¿Qué quieres decir? ¿Quedarme temporalmente o...? No, aquí. Esta será su casa. ¿Entiendes, verdad? Ella es joven, recién casada y no tiene recursos. En cuanto a ti, llevas mucho tiempo trabajando. Tienes una situación más estable. Tú mismo puedes alquilar una casa en Barcelona. Estable. Esa fue la única palabra que se me quedó grabada en la cabeza en ese momento. Estable. Como si, por haber sido siempre capaz de llevar todo por mi cuenta, mis sueños se hubieran convertido naturalmente en algo que podía compartirse, intercambiarse, darse y regalarse. Escuché mi propia voz, tan débil que costaba creerlo. Pero yo fui quien aportó dinero para construir esta casa. 15.000 euros son todos mis ahorros. Mis padres dijeron. Mi madre intervino, interrumpiendo la parte más familiar. Y te lo agradecemos mucho, de verdad, Maya. Pero ya sabes, la familia ayuda a la familia. Tu hermana necesita un lugar donde vivir y empezar una nueva vida. Tú eres la hermana mayor, ¿entiendes? La familia debe ayudar a la familia. En España la frase «la familia es lo primero» se repite como un mantra. Pero nadie te dice lo que perderás si siempre te pones primero. Volví a mirar alrededor de la casa. Imaginé el lugar donde estaba colocado el sofá. Mi rincón de lectura ideal tendrá un pequeño sillón. La ventana daba al olivo que había al fondo del jardín, donde había pensado colgar una maceta de bugambillas. Todo sigue ahí. La única diferencia es que, de repente, ya no pertenezco a ninguno de esos rincones. ¿Cuándo se muda tu hijo?, pregunté sencillamente. Piensan hacerlo después de la boda, probablemente dentro de unos meses. Ah, y además, mi padre dudó, deberías empezar a buscar un nuevo lugar para ti, porque el alquiler en Barcelona está subiendo. Una chica con talento como tú, encontrar un buen sitio no es difícil. Asentí con la cabeza. Temía que si decía una palabra más, toda la ola que sentía en el corazón saldría disparada, arrasando con el último vestigio de mi autoestima. Al pasar junto a mi madre, ella puso su mano sobre mi hombro. Su voz era suave pero afilada como un cuchillo. No le des tanta importancia. En una familia a veces hay que hacer pequeños sacrificios. Los de fuera no lo entienden. Salí de la casa que había construido con tanto esfuerzo, sudor y lágrimas,
con una sola frase resonando en mi cabeza. Me robaron mi sueño, y el ladrón me dijo que me callara. En aquel momento, pensé que el dolor no había hecho más que empezar. Pero la verdad es que esto es solo la culminación de una historia que comenzó hace mucho tiempo. Desde que era niña y siempre me enseñaron que eres la hermana mayor. Tienes que ceder. Y para entender por qué un día tuve tanto frío que destruí la casa que construí, necesitas saber todo lo que sucedió antes. El dinero que me quitaron, las oportunidades que me negaron y la forma en que me criaron para ser una niña responsable durante toda mi vida. Solo cuando estuve en esa casa desposeída me di cuenta de una escalofriante verdad. No es la primera vez que me arrebatan un sueño, solo la más cara. Desde pequeña me enseñaron que soy la hermana mayor, tengo que ser razonable, tengo que ser responsable. Yo tengo 7 años, mi hermana tiene 4 años. Una tarde de verano, tuve en mis manos la única muñeca que mi abuela me había enviado desde Galicia. La muñeca de pelo rizado con el vestido azul, a la que quería tanto que no me atrevía a dejar que nadie la tocara. Apenas unos minutos después de darle la espalda, cuando volví a mirarla, estaba tendida en el suelo, retorcida, con el pelo cortado a mechones, la falda rasgada y la cara cubierta de ceras de colores. Mi hermana estaba allí de pie, con las manos aún manchadas de tinta y los ojos muy abiertos. «Solo estoy jugando», grité. «Loré», le dije a mi madre. «Mamá, a mi muñeco». Pero en lugar de acudir a mi hermana, mi madre me llevó a la cocina, con una voz monótona como si recitara una lección memorizada. «Maya, tú eres la hermana mayor. El pequeño aún es muy joven y no sabe nada. Debes tener paciencia y enseñarle con amor. No seas egoísta con un juguete». Egoísta. Desde entonces, cada vez que me siento triste, enfadado o decepcionado porque me han quitado algo, esa palabra resuena en mi cabeza. No es me están tratando injustamente, es estoy siendo egoísta. Esas pequeñas cosas se repiten una y otra vez durante años. Mi hermana me desordenó la tarea y me regañó por no vigilarla con atención. Mi hermana perdió mi libro de la biblioteca. Tuve que pagar la multa con mi paga. En aquel entonces era demasiado joven para ponerle nombre a mis sentimientos. Lo único que sabía era una cosa. En esta casa, tus errores, de alguna manera, siempre se convertían en mi responsabilidad. Luego llegó el momento del frasco del dinero. Tenía 16 años y trabajaba a tiempo parcial en una pequeña heladería cerca de la playa. En verano había muchos turistas. Pasaba 8 horas de pie. Siempre tenía las manos frías de servir helado. Me dolía la espalda, me dolían las piernas. Pero cada noche, al llegar a casa y mirar el tarro de cristal en la estantería, sentía que todo había valido la pena. Ese es mi fondo para la libertad. No sueño con nada extravagante, solo con un coche pequeño y antiguo como un Seat Ibiza o un Fiat Panda, para ir al colegio, al trabajo y de vez en cuando a la playa yo sola. Cada moneda, cada billete arrugado que doblo, lo echo en el frasco, escucho el tintineo y siento que el futuro está un poco más cerca. Un día, llegué a casa, abrí el armario y la hucha estaba vacía. Me quedé allí atónito. Instintivamente, rebusqué en el armario y los cajones, pensando que tal vez mi madre lo había movido a otro sitio. Pero no, nada. Lo único que se fue mi pequeño sueño. Esa noche, durante la cena, mi madre puso su mano sobre la mía, con una voz tan suave que resultaba inquietante. «Maya, hoy tu hermano rompió la cerca del vecino. Piden 800 euros de indemnización. Tuvimos que sacar el dinero de tu bote. Somos una familia, ¿entiendes, verdad?» Escuché como si alguien me hubiera abofeteado. Tartamudé. «Pero ese es el dinero que gané durante los últimos 2 años. Es el dinero para comprar mi coche. Yo cometí un error, ¿verdad?» Mi padre intervino, muy racional, muy adulto. «Eres un hijo responsable. Ganas bien tu dinero y lo ahorras. Tu hermano menor aún es joven y ha cometido errores, así que tenemos que ayudarlo a corregirlos. En la familia, el más fuerte asume más responsabilidad. Es así de simple. Es así de simple». Mi hermana estaba sentada frente a mí, con el rostro triste pero no presa del pánico. Después de la comida, me abrazó y me susurró: «Lo siento. Pero estás bien. Lo has salvado. Nadie mencionó que me devolverías ni siquiera una parte. Eso nunca se consideró una posibilidad». Unos años más tarde, en mi 18º cumpleaños, mis padres entraron en el jardín con su pequeño coche blanco, abrieron un gran lazo
y toda la familia vitoreó. Era exactamente la marca y modelo de coche que yo quería comprar. La madre sonrió, muy orgullosa. ¿Ves, Maya? Nos acordamos de que te gustaba este modelo, así que se lo compramos a tu hermana. Al menos alguien de la familia puede cumplir su sueño. Esa frase sonaba a broma, pero en mi pecho sentí como si algo se hubiera caído y roto. En la universidad todo se repite a otro nivel. Tomo el autobús, pido préstamos estudiantiles, trabajo en 3 empleos para no tener que pedir alquiler. Mi hermana publica historias sobre viajes, compras, cambios de teléfono, y cada vez que se mete en problemas, mis padres me llaman. Maya, tu hermano está muy estresado por los exámenes. ¿Podrías venir a darle clases particulares durante unas semanas? Maya, tu hermano se gastó todo el dinero de la beca. Intenta ayudarlo con algo. Cuando empiece a trabajar te lo devolverá. Más tarde, era un lugar al que nadie en la familia realmente tenía intención de ir. El momento culminante fue cuando estaba a punto de graduarme. Recibí un correo electrónico de una empresa de marketing en Madrid, ofreciéndome un puesto mucho mejor que el trabajo a tiempo parcial que tenía en Barcelona. Un salario más alto, claras oportunidades de ascenso, una trayectoria con la que sueña cualquier estudiante. Llamé a mi mejor amigo. Ambos gritamos por teléfono. Al fin has escapado. Esa noche, durante la cena, les dije a mi familia con los ojos iluminados. He conseguido un trabajo en una empresa de Madrid. Quieren que me mude allí para trabajar. Es una gran oportunidad. De repente, la cocina quedó en silencio. La madre fue la primera en hablar. Madrid está muy lejos, Maya. ¿Y tu hermano? Está a punto de presentarse a los exámenes de acceso a la universidad. Te necesita cerca, para que le des ejemplo, para que le ayudes a estudiar. El padre continuó, como si ya lo hubiera comentado con la madre antes. Siempre encontrarás oportunidades. Quédate en Barcelona unos años más y adquiere más experiencia. Nuestra familia no puede dispersarse así. Si te vas, ¿quién mantendrá a tus padres? Si yo me voy, ¿quién cuidará de mi hermano, a menor? Anda, a esta casa le falta una columna. Escuché, y la parte de mí que se identificaba con Maya, la niña responsable, surgió automáticamente. Comencé a justificar mi decisión inconclusa. Bueno, hay otra oportunidad. Soy la hermana mayor. Puedo quedarme, trabajar desde Barcelona, está bien. Unos días después, escribí un correo electrónico agradeciendo a la empresa en Madrid y rechazando la oferta. Apagué el portátil y me quedé mirando fijamente la pared blanca durante un largo rato, sintiendo que acababa de añadir otro candado a la jaula invisible que me rodeaba. Cuando alguien arruina tu sueño la primera vez, duele. Cuando eso sucede suficientes veces, empiezas a aprender a tener razones preparadas para perdonarlos. Y en algún momento, eres tú quien da el primer paso, reduciendo tu sueño para no verlo destruido de nuevo por otros. Crecí en ese círculo vicioso. En casa, soy la niña buena, la niña responsable, la niña que siempre se porta bien. En cuanto a la hermana menor, es una niña encantadora, tan pequeña y desdichada que debería recibir un poco de prioridad. Así que cuando, muchos años después, mi padre habló del jardín que había detrás de la casa y sugirió construir una casita para que una de las 2 hijas empezara una vida propia. Cuando mi madre me miró fijamente y dijo, si aportas dinero, esa casa será tuya para siempre. En Winding Dew, todos los años de sacrificio, de paciencia, de mantener a la familia a salvo, parecían de repente a punto de dar sus frutos. Por primera vez en mi vida, creí que era más que una sombra, más que la persona que se encargaba de todo entre bastidores. Sin saberlo, era esa historia los tarros de dinero vacíos, las oportunidades perdidas, la que silenciosamente me estaba llevando a la mayor estafa de mi vida. Y es entonces cuando comienza la historia de la casa en el jardín. Después de toda una infancia y juventud en la que siempre tenía que ceder ante los hermanos menores, siempre escuchando el dicho, eres la hermana mayor, cuanto más fuerte eres, más puedes soportar, me consola a mí misma. ¿Quién sabe? Quizás algún día todos esos sacrificios serán recompensados. El día en que mi padre habló de la casa en el jardín fue el día en que pensé que finalmente había llegado la recompensa. Era una típica tarde de domingo en las afueras de Barcelona. La familia cenó tarde, como era costumbre. Sobre la mesa había un plato de tortillas recién hechas por mamá. El aroma a aceite de oliva y cebolla flotaba en el aire.
y el pequeño televisor de la cocina emitía las noticias. Aunque apenas se oía, mi padre cogió un trozo de patata mientras miraba por la ventana de la cocina, desde donde se veía claramente el gran jardín que había detrás de la casa. El terreno baldío donde solíamos jugar de niños, ahora solo quedaban malas hierbas y unas cuantas macetas viejas. Sigo pensando en ese pedazo de tierra, dijo sin pensarlo. Sería un desperdicio dejarlo vacío. Mi madre inmediatamente tomó las riendas, como si hubiera estado esperando. Sí, sería bonito construir una casita allí, una casa de huéspedes, o... Hizo una pausa, mirándome fijamente donde una de las chicas pudiera empezar su propia vida. Se me aceleró el corazón. En mi mente, las dos palabras vida privada aparecieron con mucha claridad. Por primera vez, no se trataba de sacrificarme por nadie, no se trataba de quedarme a vigilar a mi hermano, a menor, sino que era un espacio que me pertenecía. Mi padre continuó, adoptando de repente un tono muy pragmático. Los precios de las casas en Barcelona son una locura. Alquilar un piso pequeño cuesta una fortuna al mes. Si aprovechamos este terreno, aumentará el valor de la casa y nos beneficiaremos mutuamente. Todos ganamos, dijo. Ganar, ganar. Pero en ese momento, en mis ojos, solo vi una palabra. Oportunidad. Una oportunidad para no ser siempre una veinteañera que sigue viviendo en habitaciones alquiladas. La oportunidad de tener por fin una dirección que pueda llamar mía. Mi madre dejó el vaso sobre la mesa, mirándome con la mirada que había estado esperando toda mi vida. Cálida, confiada, como si yo fuera el centro de este plan. Si aportas dinero para construirlo, dijo lentamente, será tuyo. Podrás quedarte allí todo el tiempo que quieras. Para siempre, si así lo deseas. Tragué saliva. Mamá, ¿de verdad? ¿La mía? ¿No es que se quede a dormir? Mi padre sonrió, algo ofendido por la duda que había suscitado. Tú pagas, tú gestionas, tú diseñas. ¿Quién se lo merece más que tú? No estamos tan locos como para hacer promesas y luego romperlas. En ese momento, todas las veces que me quitaron mi hucha, me negaron oportunidades. Me etiquetaron como la responsable que debería ceder. De repente se unieron en otra historia. Resulta que todo fue para llegar a este punto, para que mis padres confiaran en mí con su futuro. No me di cuenta de que, por primera vez en mi vida, estaba reescribiendo la historia a su favor. Unos días después, estábamos sentados juntos en la sala de estar. Frente a nosotros había un cuaderno y una computadora. Mi padre calculó los costos, detallando cimientos, paredes, techo, sistemas básicos de electricidad y agua. Unos 15.000 euros son suficientes para la estructura y los elementos principales. En cuanto al interior y la pintura de detalle, se puede hacer más adelante. 15.000. Exactamente todo el dinero que ahorré después de muchos años de trabajo. ¿Estás aportando todo?, preguntó, como si me diera a elegir. Consulté el saldo de mi cuenta en la pantalla de mi teléfono. Esa cifra puede no ser grande para mucha gente, pero para mí representa cada turno extra, cada noche trabajando como autónomo hasta tarde, cada fin de semana perdido con amigos. Contribuiría, pero ¿qué tal si preparamos algunos documentos, como un contrato de arrendamiento a largo plazo? O tal vez podrías poner mi nombre. Antes de que pudiera terminar, mi madre me interrumpió, con la voz entre enfadada y decepcionada. Maya, somos tu familia. Nadie hace papeleo con su hija biológica. ¿Acaso no confías en nosotros? Esa pregunta es como una trampa. En casa, desconfianza significa traición e ingrata. Retrocedí inmediatamente. No es así. Es solo que me temo que habrá malentendidos en el futuro. Mi padre agitó la mano. No hay ningún malentendido. Tus palabras son tuyas. Pagaste. La casa es tuya. Punto. Asentí con la cabeza. Y en silencio, pulsé el botón de transferencia. Cuando apareció el mensaje «Transacción exitosa», mi cuenta estaba prácticamente a cero. Durante unos segundos, sentí pánico, como si estuviera a punto de tropezar y caer por un tramo de escaleras que creía que tenía un escalón más. Pero entonces, la imagen de mi propia casa, justo en el jardín de mi infancia, lo eclipsó todo de inmediato. Temporalmente no tengo dinero, me dije para tranquilizarme, pero estoy comprando mi propio futuro. Los meses siguientes fueron largos, agotadores pero emocionantes.
Durante el día trabajo en una empresa de marketing, cumpliendo plazos de entrega y reuniéndome con clientes. Por la noche, cuando Barcelona se ilumina, no salgo a tomar una cerveza con mis compañeros, sino que cojo el autobús de vuelta a casa de mis padres, parando en el jardín trasero. En el crepúsculo resonaban los sonidos de los taladros, los martillazos y las conversaciones de los obreros. Cada día la casa crece un poco más. Hoy son paredes de ladrillo, mañana marcos de ventanas, la semana que viene un tejado de tejas. Elijo el estilo mediterráneo. Paredes de color blanco crema, azulejos estampados de color azul claro para el baño, puertas de madera sencillas pero cálidas, luces amarillas suaves como las de las pequeñas tiendas en las callejuelas de Gracia. Hubo noches en que todos los trabajadores se habían ido a casa y yo me quedaba solo en medio de la casa sin terminar, con el polvo aún volando bajo las luces de la construcción. Encendí la luz improvisada del techo, cuya luz amarilla iluminaba las paredes desnudas. Levanté mi teléfono, lo giré y le envié un vídeo a mi mejor amigo. Esta será mi cocina. Ese será el rincón de lectura. Aquí pondré una mesita. Podremos sentarnos a comer tapas, beber vino, sin que nadie nos moleste. Americtown, respondió de inmediato. Por fin tienes tu propia casita. Vamos a emborracharnos allí. Por primera vez en mi vida, no sentí que simplemente vivía en mi propia familia. Yo soy quien decide el color de la pintura, elige el diseño de los azulejos y el estilo del grifo. Mis padres me pedían mi opinión sobre todo. Me llamaban el pequeño arquitecto de la casa, sonriendo a los vecinos. Mi hija lo hace todo ella sola. Tiene buen gusto. Me siento reconocida, como si por fin vieran todo lo que había soportado y por lo que había trabajado. No sabía que cada cumplido de ese día, cada mirada orgullosa, era una capa de azúcar que cubría una píldora amarga que aún no había visto con claridad. Cuando la casa estaba casi terminada, faltando solo unos pocos detalles, algo de fontanería, algunas tomas de corriente en el porche, un poco de impermeabilización alrededor de la base del muro, mi padre dijo de repente: «Para esta última parte, conozco a un trabajador barato. Lo hará rápido para que no tengas que gastar más dinero. Ya has trabajado bastante». Dudé un instant. Mi instinto, fruto de haber gestionado tantos detalles constructivos, me impulsó a decir no y mantener el equipo de trabajadores original. Pero yo estaba demasiado cansada, demasiado confiada, y en el fondo seguía agradecida porque pensaba que estaba ahorrando para mí. «Haz lo que quieras», dije. «Mientras sea seguro, no quiero tener que arreglarlo una y otra vez». Mi padre me dio una palmada en el hombro y se rió a carcajadas. «Hija, esta vez todo saldrá bien. Ya no tienes que preocuparte. Tu trabajo es disfrutar del fruto de tu esfuerzo». Me reí con ellos. Quiero creerlo. Necesito creerlo. No me imaginaba que aquella pequeña decisión, dejar que el tipo barato hiciera el trabajo final, convertiría la casa de mis sueños en una trampa llena de moho y electricidad y sería el comienzo de la mayor ruina de mi vida. Y sin saberlo yo, poco después, en esa misma casa, la mañana de la que os hablé al principio, mis padres usaban ese mismo tono suave para quitarme todo y luego decirme que me callara. Pero lo que no previeron fue: después de esa traición, ya no era la chica responsable que tenía que ceder. Comencé a aprender a guardar silencio de una manera muy diferente. No para soportarlo, sino para dejar que afrontaran sus propias consecuencias. Y desde el momento en que decidí no volver a salvarlos, la casa del jardín empezó a pudrirse de verdad. Después de la mañana en que mis padres regalaron la casa que yo había construido a mi hermana, algo cambió por completo en mi interior. Guardé silencio. Pero ya no era un silencio que tuviera que soportar. Por primera vez en mi vida, decidí no salvarlos más. Los días siguientes seguí yendo a trabajar como de costumbre. Por la mañana, cojo el tren hasta la empresa de marketing en el centro de Barcelona, me río con mis compañeros, reviso el correo electrónico y edito diapositivas para los clientes, almorzar un bocadillo rápido junto al ordenador y volver por la noche a mi pequeña habitación alquilada. En apariencia, nada ha cambiado en mi vida, pero basta con encender el teléfono y aparece otro mundo. Lámara perdida. Mensajes no leídos. Los mensajes de voz se repetían con el mismo mensaje. «Maya», contesta el teléfono. Al principio, miré el nombre de la persona que llamaba en la pantalla y sentí un pequeño dolor en el corazón. Luego, gradualmente, la pantalla se iluminó, vibró, se apagó, como un reloj de cuenta regresiva para algo que ni siquiera yo sabía.
No escucho. No porque no pueda, sino porque, por primera vez, elijo no hacerlo. Así transcurrió la primera semana. A mediados de semana, durante mi hora de almuerzo, abrí los primeros mensajes de voz. La voz de mi padre sonaba un poco forzada, intentando mantener la calma. Maya, soy papá. Hay un pequeño problema con la casa del jardín. Tu hermano encontró el piso del baño un poco húmedo, probablemente por la plomería. Tú sabes más de estas cosas que nosotros, así que llámame luego. No es para tanto. Escujo, luego borro. Unos días después, su voz sonaba más tensa. Maya, parece que hay una fuga. La madera cerca del baño se está hinchando. Hay un olor extraño. ¿Puedes venir a ayudarme? Tú conoces esa casa mejor que nadie. Todavía no he devuelto la llamada. En parte por orgullo, pero más porque sabía lo que estaba pasando. Vi cómo realizó el trabajo el obrero barato que mi padre contrató a última hora. Vi restos de silicona sucia alrededor del fregadero. Las juntas de las tuberías no estaban apretadas. Desde el primer día percibí un extraño olor a humedad alrededor de la base de la pared. Si ese día la casa seguía siendo mía como me habían prometido, lo dejaría todo y volvería a empezar. Pero después de esa mañana, después de la frase, «Esta casa es un regalo de bodas para tu hermana», todas las advertencias en mi cabeza cesaron repentinamente. A partir de ahora, es su problema. Una voz en mi interior comenzó a hacerse más fuerte. Esta ya no es tu casa, es su regalo de bodas. También deberían ser responsables de la calidad de ese regalo. Para la segunda semana, los mensajes de voz ya no eran un asunto menor. La voix de mi madre temblaba. Maya, cariño, la cosa está empeorando. El suelo del baño está siempre mojado y la madera se está pudriendo. Tu hermano todavía no se atreve a mudarse, tiene miedo de caerse. Tu padre está buscando a un técnico, pero todos le están dando precios altísimos. Tú sabes de estas cosas, enséñanos. La tercera voz comenzó a perder la paciencia. Maya, puedes estar enfadada con nosotros, pero esto es serio. La electricidad en el dormitorio es inestable y ayer saltó una chispa en uno de los enchufes. ¿Quién se atrevería a vivir en una casa así? Luego llegó un largo mensaje de mi hermana que, al leerlo, claramente olía a víctima. Hermana, no sé por qué estás enojada, pero la casa que construiste está llena de defectos. No puedo mudarme. Tienes que hablar con los obreros y que la arreglen, ¿verdad? Me caso pronto. No puedo estar sin un lugar donde vivir así. La casa que construiste. La forma en que lo dijo me hizo reír. Una risa seca, ni de alegría ni de tristeza. Simplemente una risa porque era a la vez irónica y demasiado familiar. No respondí. Esa noche, tumbado en la cama, di vueltas y vueltas. En mi cabeza, dos versiones de mí mismo estaban discutiendo. Una versión anterior, Maya, la hermana mayor, dice: «Tengo que ayudar. Entiendo la tecnología, sé a quién llamar. No puedo permitir que otras personas vivan en una casa peligrosa. Pase lo que pase, sigue siendo mi familia. If you could import night». La nueva versión, aún inmadura, solo susurra: «¿Y tú? ¿Alguna vez han pensado, no puedo permitir que vivas toda tu vida en la injusticia? Me quitaron mi dinero, mi esfuerzo, incluso mi casa para dársela a otros. Ahora que hay un problema, ¿vienen a pedirme que lo resuelva? ¿Cuándo tendré el amor propio suficiente para decir que no?». Me quedé allí tumbado, con los ojos bien abiertos, mirando fijamente al techo con sus bombillas mal colocadas. Finalmente, susurré: «Esta vez, no te salvaré». Esa pequeña frase, escrita en una habitación alquilada y estrecha en Barcelona, fue el comienzo de mi verdadera vida adulta. Cuando dejé de hacer de solucionadora de problemas, a toda la familia se le cayeron las máscaras. Incapaces de convencerme, mis padres recurrieron a una estrategia que dominaban muy bien: contar la historia de una manera que les beneficiara. Lo que dijeron a familiares, amigos y vecinos, solo lo sé por fragmentos recogidos de todas partes. Me llamó una tía, con la voz llena de preocupación. «Maya, tu papá dijo que estabas estresada. Dejaste el proyecto de la casa sin terminar y de repente dejaste de comunicarte con tu familia. ¿Estás bien? No dejes que el trabajo te afecte así». Un colega dijo: «Mi marido conoció a tu padre en la ferretería el otro día. Dijo que su hija empezó a construir una casa de huéspedes sin pensarlo bien. Ahora se ha quedado sin dinero, está mentalmente inestable y ha vuelto a la ciudad, dejándoles un montón de problemas.
No mienten del todo. Sí, inicié el proyecto. Sí, lo abandoné. Pero omitieron una pequeña parte de la historia. La historia de cómo tomaron mi trabajo y se lo dieron a otra persona. En su historia, yo era la hija débil e irresponsable que se rindió a mitad de camino. Y ellos eran los pobres padres ancianos que intentaban lidiar con las consecuencias. Si esto hubiera ocurrido antes, probablemente habría entrado en pánico, habría salido corriendo, habría justificado, explicado y corregido la narración para que fuera verdadera. Pero ahora solo siento una cosa: cansancio. Estoy cansada porque durante tantos años me he acostumbrado a ser yo quien carga con la culpa, el trabajo y las emociones de todos. Cansados de ser los únicos que tienen que vivir con las consecuencias reales, mientras que ellos solo necesitan retocar un par de historias para hacerse las víctimas. El punto culminante fue una comida familiar prolongada el fin de semana en casa de una tía. No tenía intención de ir, pero mi abuela me llamó y me dijo en voz baja: Maya, ven aquí. Llevo mucho tiempo queriendo verte. Gracias a ti, vengo. En cuanto me senté, sentí que toda la habitación se inclinaba ligeramente hacia un lado. Miradas de lástima. Frases iniciales vagas. Maya, tus padres están muy preocupados por ti. End quote. He oído que estás estresado por el trabajo. Y además está el tema de la casa. Comí en silencio, dejando el tenedor con mucha delicadeza, absteniéndome de apretarlo con tanta fuerza que se rompiera. Entonces un tío tomó la palabra, con voz ligeramente reprochadora. En fin, ser propietario de una vivienda es algo muy importante. Tus padres invierten dinero, tú te esfuerzas, y si surge algún problema, toda la familia se reúne y lo resuelve. No está bien que te quedes callado. La familia es la familia. Nunca puedes darle la espalda, ¿entiendes? Miré alrededor de la mesa. Nadie me preguntó, ¿cuál es la verdadera historia? Cada uno ha elegido la versión que le resulta más conveniente. Me sentí como una niña del pasado, sosteniendo una muñeca rota, de pie en medio de la cocina, escuchando la lección sobre que las hermanas mayores deben ceder el paso a los hermanos menores. La única diferencia es que ahora, en vez de una muñeca, es mi futuro, mi casa, mi honor. Dejé el tenedor, pero esta vez no con suavidad. Durante todo este tiempo, dije lentamente, todos han estado hablando de mi responsabilidad con mi familia, pero déjenme hacerles una pregunta. Desde la infancia hasta ahora, ¿alguien se ha preguntado alguna vez qué responsabilidad tiene la familia para con su hijo? La habitación estaba en silencio. Lo dije brevemente, sin llorar, sin alzar la voz. Sobre el tarro de dinero que sacaron del coche, sobre el trabajo en Madrid al que dejé, sobre los 15.000 euros, sobre la promesa de que la casa es tuya para siempre, sobre la mañana en que se la dieron a mi hermana como regalo de bodas. Observé cada rostro. Algunos bajaron la mirada, otros fruncieron el ceño, algunos intentaron mantener el rostro neutral. No te metas. Solo mi abuela me miró un poco más de tiempo, con los ojos tristes pero brillantes. Nadie pidió disculpas. Nadie se levantó y dijo, eso no es justo para mí. Y fue entonces cuando algo dentro de mí se apagó. Esa misma noche, sonó mi teléfono, mi hermana menor. Esta vez, contesté yo. Su voz era aguda, punzante y presa del pánico. Maya, ¿vas a quedarte callada? La casita del jardín ya no se puede vivir. Las paredes están llenas de moho y el piso del baño está a punto de derrumbarse. El inspector dijo que si no la arreglamos, podría afectar los cimientos de la casa principal. Si construyes una casa, tienes que ser responsable. Exhalo. Sí, usted construyó la casa, pero la construyó siguiendo los planos estándar, con el equipo estándar. En cuanto a las partes que mencionó, las partes con moho, los cortocircuitos, contrató a otra persona para que lo hiciera más barato y más rápido, después de que lo desalojaran de esa casa. Esa responsabilidad no es suya. Se atragantó y luego cambió a la canción familiar. Pero somos familia. Mis padres están pasando por una crisis, me voy a casar, no sé qué hacer. Tú siempre eres fuerte y manejas bien las cosas. ¿Por qué eres tan egoísta esta vez? Quizás, si esta llamada hubiera ocurrido hace un año, habría echado a llorar y habría dicho apresuradamente, está bien, iré mañana. Pero ahora, después de todo lo que se había acumulado, solo veía fría claridad. No es que estés siendo egoísta esta vez, dije con voz suave pero firme. Pero durante todos estos años,
Me he infravalorado. Y la gente se ha acostumbrado al hecho de que no tengo límites. Doraku. Al otro lado de la línea hubo silencio durante unos segundos. Luego el tono cambió a enfado. ¿Así que lo abandonaste todo? ¿Dejaste que la casa se pudriera? ¿Dejaste que tus padres pagaran las deudas? ¿Me dejaste sin hogar? ¿No te sientes culpable? Pregúntate lo contrario, respondí. Cuando mis padres me dieron la casa que mi hermana había ayudado a construir con su dinero, ¿alguien se sintió culpable? Colgué antes de que pudiera contestar. Me temblaban las manos, me latía el corazón con fuerza, me escocían los ojos. Negarse a salvar a alguien que amas nunca es fácil. Pero en medio de ese dolor, también sentí algo nuevo. Respeto por mí mismo. Esa noche comprendí que, cuando dejé de desempeñar el papel de arréglalo todo, todos los defectos de la familia comenzaron a salir a la luz. No solo la grieta en la pared del baño, sino la grieta en la forma en que me trataron a lo largo de los años. Y la casita del jardín, con sus paredes enmohecidas, sus suelos de madera podridos y su cableado eléctrico deshilachado, no es más que una versión física de lo que ha existido durante mucho tiempo en esta familia. Pero todas esas fugas, esas grietas, siguen siendo leves, en comparación con lo que está a punto de suceder, porque poco después de esa llamada, mi madre pronunció accidentalmente una frase sencilla. Papá y mamá se van de viaje durante 2 semanas. La casa estará vacía. Tu hermana se quedará con su prometido. Y fue entonces, por primera vez en mi vida, cuando pensé en algo que nunca antes me había atrevido a imaginar. Si me utilizaron para construir esa casa, entonces yo seré quien decida el día en que desaparezca. Fue entonces cuando empezó a gestarse en mi cabeza el plan de destruirlo todo en un día. La idea me vino inicialmente como un rayo repentino. Si me utilizaron para construir esa casa, entonces yo seré quien decida el día en que desaparezca. Recuerdo claramente el momento en que apareció. Ese día me llamó mi madre. Su voz estaba cansada, pero aún intentaba sonar normal. Maya, tus padres se van a Sevilla 2 semanas a visitar a tu tía. Acaba de operarse y necesita que alguien la cuide. La casa estará vacía. Tu hermana se quedará con su prometido para que no tenga miedo de la casa del jardín. Cuando volvamos, hablaremos de las reformas. Luego, espero que te tranquilices un poco para que podamos sentarnos a hablar. ¿De acuerdo? Dije sí mecánicamente y colgué. La casa estará vacía durante 2 semanas. Ali nadie duerme. Nadie entraba en el patio trasero donde la casa mohosa y podrida se alzaba como una espina clavada en el costado de la familia. Estaba de pie en la cocina de mi piso alquilado en Barcelona, con el teléfono todavía en la mano, y sentí como si alguien acabara de abrir una puerta muy oscura en mi cabeza. Si esa casa ha sido catalogada como peligrosa por la ciudad, si el propio inspector dijo podría haber que demoler parte, incluso la totalidad, si no se repara a fondo. Si mis padres estaban endeudados y yo también, no tenía nada que perder. Entonces, ¿por qué quien decide su destino final no soy yo? Esa idea me asusta. Durante días me atreví a caminar a su alrededor, tocándolo y luego retirando la mano, como si tocara un cuchillo afilado. No, yo no soy ese tipo de persona. ¿Destruir la casa de mis padres? Cualquiera que se entere me llamará monstruo. Pero cada vez que pienso en mis padres de pie, en medio de la casa que construí, diciendo alegremente, «¿Este será el regalo de bodas de tu hermana?», con los ojos de mi hermana iluminándose como si fuera obvio, la sensación de asfixia en mi pecho se vuelve más aguda. ¿Acaso piensan que soy un monstruo por haberme quedado con todo mi dinero? Esa pregunta fue haciendo que el cuchillo en mi cabeza perdiera filo. Se convirtió en una herramienta, una solución, una decisión radical, pero lógica. Finalmente, me senté frente a la pantalla de mi computadora portátil y abrí la página de búsqueda. Mis dedos teclearon. Demolición Casa Pequeña Barcelona, y luego se detuvieron a mitad de la frase, como si pulsar Enter fuera a cambiar el rumbo de mi vida. Me quedé inmóvil durante unos minutos. En mi mente está la imagen de mi abuela, la imagen de mi hermano pequeño cuando era niño, la risa de mi padre, las palabras de mi madre. La familia es la familia. No le des tanta importancia. Entonces otra imagen interrumpió. Yo, de pie solo en la casa vacía, oí a mi padre declarar con calma. Decidimos dejar a tu hermano aquí. Es adulto, puede cuidarse solo. No hay preguntas de ¿qué opinas? Ni de ¿estás de acuerdo?
Única decisión acerca de yo, pero no yo en ella. Respiré hondo y pulsé Enter. En los días siguientes, llamé a 3 pequeñas empresas de demolición de los suburbios. Mi forma de hablar suena casi profesional. Hola, tengo una casita de unos 50 hasta 60 metros cuadrados detrás de la casa principal. El inspector municipal la ha evaluado con problemas estructurales y moho. Quiero demolerla por completo y limpiar los cimientos. ¿Realizan este tipo de trabajos? ¿Se puede hacer en un día? Las 2 primeras compañías tienen la agenda completa durante al menos un mes. La tercera persona escuchó y rió con voz ronca por teléfono. Eso es fácil. Un día es suficiente. Si tienes flexibilidad con los días, podemos intercalarlo entre 2 trabajos grandes. Pedí detalles. ¿Qué documentos necesito? ¿Sobre electricidad? ¿Agua? Él respondió con calma. Antes de hacer nada, consultaremos con la compañía de servicios públicos. Si el inspector ya ha ordenado la desconexión, será más fácil. Usted solo necesita tener la autoridad para autorizarla. Nosotros nos encargaremos del resto. La frase «la persona con autoridad» me emocionó un poco. En teoría, ese derecho no me pertenece. Pero en realidad, no había nadie más allí para objetar. Ninguno de los vecinos pensó, «Esto es extraño». Estaban acostumbrados a verme supervisando todas las obras de construcción en el jardín de mis padres. «Me llamo Rick», dijo. «Si quiere, podemos ir el martes que viene a las 8 de la mañana. Terminaremos en horario de oficina y tendrá su jardín listo por la tarde». Guardé silencio durante mucho tiempo. Entonces oí mi propia voz, muy clara, muy tranquila, que decía, «De acuerdo, el martes a las 8, allí estaré». La noche anterior a la demolición no pude dormir. Me senté en la silla, mirando el reloj de la pared, escuchando cómo el ruido de los coches de fuera se desvanecía poco a poco hasta cesar. Barcelona estaba en silencio, salvo por el viento que se colaba por las rendijas de la puerta y la conversación de algunas personas a lo lejos, en el bar al final del callejón. Me imagino el mañana. La camioneta blanca estacionada frente a la casa de mis padres. La pequeña excavadora fue derribada. Los vecinos se asomaron y me vieron, pensando, ¿qué clase de reparaciones estará haciendo su hija? Nadie sabe que no es una reparación. Ese es el certificado de defunción. Puse la mano sobre mi pecho, sintiendo los latidos de mi corazón, rápidos y profundos, como si cada latido fuera una pregunta. ¿Estás seguro? ¿Te arrepientes? ¿Podrás soportar las miradas de la gente si saben la verdad? No encuentro una respuesta garantizada, pero sé una cosa. No puedo soportar vivir otro año, 2 años, 10 años, con la sensación de haber dejado que otros se llevaran todo y tener que seguir persiguiéndolos para solucionar las consecuencias. Me susurré a mí mismo. Mañana no solo destruiré una casa, destruiré el papel de salvador al que me han obligado a dedicarme durante tantos años. A las 8 en punto, me paré frente a la puerta. La familiar calle suburbana, las hileras de árboles, los balcones con macetas, todo se veía igual que cuando yo iba a la escuela. Solo yo soy diferente. 1 hora después, se detuvo un camión grande. La cabina tenía el logotipo de una pequeña empresa constructora. Detrás había un remolque con una excavadora amarilla. Un hombre de unos 50 años, con la piel quemada por el sol, bajó del coche y me estrechó la mano. ¿Eres Maya? Este es Rick. Muéstrame la parte de atrás de la casa. Entramos en la casa principal y salimos al patio trasero. La casa que una vez fue mi sueño seguía allí, gris y triste. Las paredes estaban húmedas y una esquina de la base estaba ennegrecida por el moho. Las ventanas estaban cerradas, pero incluso desde fuera se podía ver la humedad en el interior. Rick silbó. El inspector tiene razón. Este nivel de humedad no es apto para la vida humana. Sonreí levemente. Lo sé. Revisó la casa, tomó algunas notas y asintió. No hay agua ni luz. El ayuntamiento envió el aviso la semana pasada. Bien. Empecemos. ¿Hay algo que quieras conservar? ¿Los armarios de la cocina, el fregadero, las lámparas? Aunque con ese moho no te recomiendo que lo conserves. Revisé con tanto cuidado las cosas que había elegido que me estaba volviendo loca. El lavabo blanco que me costó encontrar en 3 tiendas. La lámpara de techo vintage que tuve que comprar online desde Italia. Ahora todo está cubierto por una bruma de promesas rotas y moho. No dije. No te quedes con nada. Considéralo una limpieza total.
Rick asintió, como si esa decisión simplificara las cosas. Vale. Un día soleado para destrozar una casa. El motor arrancó. El sonido del metal chirriando contra el ladrillo, contra la madera. Los primeros tirones de la excavadora hicieron temblar toda la pared. Los vecinos comenzaron a abrir cortinas y puertas. La anciana vecina saludó con la mano. Maya, ¿vas a arreglarlo otra vez? Esa casa está haciendo sufrir mucho a tu familia. Sonreí, acercándome a la valla. Sí, esta vez hemos decidido zanjar este asunto de una vez por todas, tío. Ella asintió y no hizo más preguntas. A sus ojos, yo seguía siendo una buena hija que se encargaba de todas las tareas de la casa. Durante las siguientes horas, me quedé mirando cómo el equipo de demolición iba quitando capa tras capa de la fachada de la casa. Primero está la puerta, es de cristal. Luego los armarios de la cocina, el fregadero, los azulejos. Cada vez que se quitaba un azulejo, el olor a humedad empeoraba. Un trabajador que llevaba mascarilla negó con la cabeza. Si alguien vive en esta casa, probablemente toserá y contraerá neumonía constantemente. Sería mejor empezar de cero. Volver a empezar. Esa frase sonó como un veredicto no solo sobre la casa, sino sobre toda mi vida. Cuando solo quedaba en pie la estructura de la pared, Rick trajo la excavadora. La parte frontal de la máquina golpeó la esquina de la pared contra la que solía apoyarme, imaginando mi rincón de lectura. Un estruendo seco, la pared se agrietó, el yeso se desprendió, el polvo se levantó, ocultando un trozo de cielo azul. Me dieron arcadas, pero no por el polvo. Una parte de mí quería abalanzarme hacia adelante y gritar: ¡alto! Esa es mi casa. Pero otra parte, la que se sentó a escuchar cómo mi familia me hacía quedar como una irresponsable, la que los vio entregar esa casa a otra persona, me mantuvo inmóvil. ¿Qué estoy rompiendo?, me pregunté por encima del estruendo. ¿Es la casa que amé o el símbolo de todos mis sacrificios? Probablemente ambas. A primera hora de la tarde, todo estaba casi terminado. Basta de muros, ya no hay techo. Se acabaron las puertas, se acabó el baño donde seleccionaba cuidadosamente los azulejos. Solo quedaba terreno llano, unos tenues vestigios de donde había estado el muro y una abertura hacia el cielo. El equipo de demolición recogió todos los escombros, la madera rota y el metal en el camión. Lo barrieron una vez más y se marcharon, dejándome solo en un rincón del jardín. Curiosamente, no se veía tan horrible como yo pensaba. No es un campo de batalla. No es una escena de devastación, un solar vacío, nada más, tal como era antes de que a alguien se le ocurriera la idea de construir una casa para los niños. Me quedé allí de pie, con la sensación de haber asistido a un funeral extraño, uno en el que no enterraban a una persona, sino a una promesa. Yo no lloro, yo tampoco me río, me siento ligera. Es fácil, porque no tengo que preocuparme de que me llamen mañana para pedirme que busque un técnico para esto o aquello. Es un alivio que el regalo de bodas que me sacaron de mi sangre, sudor y dinero, ya no exista para seguir siendo una prueba viviente de esa injusticia. Es un alivio porque por una vez la decisión final es mía, aunque sea una decisión que el 90% del mundo jamás comprenderá. Caminé varias veces por el lugar, tocando con la punta del zapato el sitio donde solía estar la puerta principal. Susurré, como si hablara más conmigo misma que con algún alma de la casa. Se acabó. Nuestra deuda mutua termina aquí. Por la tarde, regresé a Barcelona, fui al supermercado, cociné e hice la colada como cualquier día normal. Si alguien lo viera, pensaría que hoy es simplemente otro martes cansado pero aceptable. Esa mañana, solo yo sabía que había puesto un punto final enorme en medio de mi vida y de la vida de mi familia. Mis padres volverán de Sevilla dentro de 10 días. Abrían la puerta del patio trasero, esperando ver la casa en construcción, y solo encontraban un vacío silencioso. ¿Qué sucede después? ¿Qué dirían? ¿Qué harían? ¿Cómo reaccionarían cuando se enteraran de que fui yo quien llamó al equipo de demolición? No lo sé, pero por primera vez en muchos años, no me sentí obligado a preparar una respuesta para apaciguarlos. Solo sé una cosa: destruí esa casa no porque los odiara tanto como para querer hacerlos sufrir. Lo destruí porque me negué a permitir que siguiera existiendo como un monumento al abuso que sufrí. Y fue desde ese montón invisible de escombros que mi nueva vida comenzó a crecer, aunque el precio que me esperaba era una tormenta de llamadas telefónicas,
lágrimas y acusaciones de arruinaste a esta familia. Esa tormenta, os la contaré al final. El día que descubrieron que la casa había desaparecido, todos nos vimos obligados a vivir con las consecuencias de las decisiones que habíamos tomado. 10 días después, llegó la tormenta. Estaba en la oficina, en medio de una tarde aparentemente normal, cuando sonó el teléfono. El nombre de mi padre apareció en la pantalla. Desde el momento en que pusieron un pie en el patio trasero y vieron ese espacio vacío, supe que nuestras vidas jamás volverían a ser las mismas. Respiré hondo y pulsé escuchar. La voz de mi padre se quebró, ya no era tranquila. Maya, Maya, ¿qué has hecho? La casa, se ha ido. No queda nada, solo un terreno baldío. Detrás de mí se oía el llanto de mi madre y los gritos de mi hermana, que no podía oír con claridad. Aparté el teléfono de mi oreja, dejando que el pánico pasara como una ola que rompe contra una costa rocosa. Lo sé, dije lentamente. Hice que alguien lo destruyera. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Y entonces, como si alguien hubiera vuelto a encender el sonido, «¡Estás loco!», gritó mi padre. «Esa es nuestra propiedad. No tienes derecho a hacer eso. Estás arruinando a toda la familia, ¿lo sabes?». Cerré los ojos. Quizás esta sea una frase que muchos niños han escuchado cuando se atreven a hacer algo que va en contra del guión de niño bueno que sus padres les han escrito. «Estás destruyendo a la familia». Volví a preguntar, con la voz tan tranquila que incluso a mí me resultó extraño. «Papá, ¿de quién fue el dinero con el que se construyó esa casa?». Se atragantó un poco. «El dinero es tuyo, pero la tierra es nuestra. Está en las tierras de esta familia. ¿Y la documentación? ¿Qué escribió el inspector municipal en el último informe?». No hubo respuesta. Continué. Escribieron: «El edificio es inseguro. Tiene moho. La electricidad y el agua no cumplen con las normas, y existe riesgo de que afecte a la casa principal si no se soluciona a fondo». También dijeron que podría haber que demolerlo parcial o totalmente, ¿verdad? Mi madre cogió el teléfono, su voz llorando y reprochando. «Pero la decisión nos corresponde a nosotros, no a ti. Lo que hiciste fue cruel, Maya. ¿Pensaste en tu hermana? Ella está deseando mudarse a esa casa, empezar una nueva vida». Me reí. No una risa amarga esta vez, sino una risa sobria. «No, mamá», pensé primero en mí. Por primera vez en mi vida, hablé despacio, cada palabra como si la colocara sobre la mesa. Aporté 15.000 euros. Trabajé sin descanso durante 8 meses. Mis padres me prometieron que la casa sería mía para siempre, pero una mañana se plantaron en medio de la casa y me dijeron que sería el regalo de boda de mi hermana. No me preguntaron, no me dieron opción, simplemente me dijeron que me callara y que no armara un escándalo en la familia. Los sollozos al otro lado de la línea cesaron. No porque lo entendieran, simplemente no esperaban que fuera tan directa. «Yo no destruí a esta familia», continué. «Simplemente expuse cómo se ha manejado esta familia durante mucho tiempo. Me utilizaron como banco, como mano de obra gratuita, como escudo contra las consecuencias. Cuando las cosas empezaron a pudrirse literal y figurativamente, me llamaron para arreglarlo. Esta vez decidí no hacerlo. Eso es todo». Mi padre dijo suplicante: «Podemos arreglarlo. Podemos pedir más prestado. Podemos reconstruir. Solo vuelvan y ayúdennos una última vez». Y entonces. Y luego vino otro última vez, interrumpí. «Ya he tenido suficientes últimas veces», exhalé, y luego dije algo que probablemente heriría a cualquier padre. «De ahora en adelante, cada uno deberá asumir la responsabilidad de sus propias decisiones. Tus padres eligieron engañarte, eligieron favorecer a tu hermano menor, eligieron contar la historia de una manera que te volvió inestable e irresponsable. Tú elegiste destruir esa casa. Cada uno debe vivir con las consecuencias de sus decisiones». Mi madre sollozó. «¿Así que ya no eres nuestro hijo?». Guardé silencio un instante. Esa pregunta fue un golpe final. O te retractabas o te expulsaban. «Siempre seré tu hijo, a de sangre», dije. «Pero ya no acepto el papel que me has impuesto. Si eso significa ser expulsado, a de esta familia, entonces hoy es el día». Colgué. El teléfono vibró un par de veces más. Lo apagué.
En una pequeña habitación de Barcelona me senté en el suelo, con la espalda apoyada en el armario, y dejé que mi cuerpo temblara. Duele. Quien diga que cortar lazos con la familia es fácil, sin duda nunca lo ha experimentado. Pero bajo el dolor, algo más se estaba formando, lenta y constantemente. Una sensación de libertad. 8 meses después, vuelvo a contar esta historia, aunque no desde aquella habitación alquilada. Mis padres nunca se recuperaron de aquella crisis financiera. El dinero que invirtieron en reparaciones chapuceras, multas por construcciones deficientes y préstamos con la esperanza de que sus hijos lo devuelvan después, todo ello se acumuló como una bola de nieve. Al final, tuvieron que vender su casa en las afueras. La casa tiene un jardín donde mi hermana y yo solíamos jugar cuando éramos niñas, donde estaba la casita que construí y también destruí. Se mudaron a un apartamento más pequeño en la ciudad, con menos árboles, menos luz solar y menos vecinos conocidos. Me enteré de eso, no por ellos, sino por la peluquera. Tu madre lloró todo el tiempo, dijo, mientras me cortaba el pelo. Dijo que los compradores eran una pareja joven. Les encantó el gran jardín de atrás. Dijeron que algún día construirían una pequeña casita para alojar a familiares y amigos que vinieran de visita. Al oír eso, sentí ganas de reír y de llorar al mismo tiempo. El ciclo se repite, pero esta vez, al menos, ya no estoy dentro de él. Mi hermana sigue casada. La boda fue mucho más pequeña de lo que él había imaginado. Nada de gran fiesta, ni una boda privada en el jardín de los padres como momento culminante. Ella y su marido alquilaron un apartamento asequible, empezando prácticamente de cero, como muchas otras parejas jóvenes. La persona con la que tienen que negociar cada mes es el propietario, no los padres. Según sus amigos, después de los primeros meses de quejas, ambos empezaron a mejorar. Ya no recibo mensajes de texto de mi madre que digan, está triste, ve a hablar con ella. Basta ya de escenas en las que mi padre exige intentar ayudar más para que mi hermano pequeño tenga menos problemas. Cuando se ven obligados a asumir la responsabilidad de sí mismos, incluso los hermanitos pueden madurar. Mis padres intentaron demandarme. Se reunieron con 3 abogados diferentes. Todos revisaron los documentos de la ciudad, las actas, las transacciones bancarias, los mensajes, y dijeron prácticamente lo mismo. Su hija fue quien financió la construcción e intervino en cada decisión de diseño y construcción. La ciudad ha evaluado el proyecto como peligroso y podría ordenar su demolición. ¿Quiere demandarla por hacer algo que el inspector le obligará a hacer? Las probabilidades de ganar son mínimas. No le recomiendo esta opción. Después de eso, no volvieron a mencionar la demanda. En cambio, le dijeron a la mitad de sus familiares que la ley es tan injusta como el niño. La otra mitad de la familia se dividió en varias facciones. Alguien me envió un mensaje de texto. Pase lo que pase, siguen siendo tus padres. Estás yendo demasiado lejos. Even Asian. Int for me says, and important. Pero también hubo personas que no esperaba que me llamaron aparte y me susurraron. No me atrevo a decirlo delante de todo el mundo, pero lo entiendo. Si fuera mi hijo quien recibiera ese trato, probablemente me moriría de vergüenza. La llamada que más me hizo llorar fue la de mi abuela. Gritó con voz débil, haciendo pausas ocasionales para recuperar el aliento. Escucho muchas historias, dijo. Cada quien cuenta la suya. No tengo ganas de investigar quién tiene razón y quién no. Solo quiero hacerte una pregunta. ¿Sientes que te estás traicionando a ti mismo? ¿Ah? Esa pregunta me puso rígido. Lo pensé un momento y luego respondí. No, abuela. Por primera vez, siento que estoy de mi lado. Ella soltó una risita. Bien. La gente puede decir que traicionaste a tu familia, pero si pasas toda tu vida traicionándote a ti mismo para mantener a tu familia a salvo, al final las perderás a ambas. I was bratted. Guardó silencio un instante y luego añadió. No entiendo todo de ustedes, pero me enorgullece que, al menos en esta casa, haya una persona que se atreva a decir basta. Después de esa llamada, lloré como un bebé. Pero por primera vez, mis lágrimas no estaban llenas de humillación, sino de una especie de alivio, como si alguien mayor que yo me hubiera dicho, no estás loca, simplemente te estás salvando. ¿Y yo ahora? Vivo en un pequeño apartamento propio, en un rincón tranquilo de Barcelona. Por la mañana preparo café, me apoyo en el alféizar
y observo cómo la luz del sol se filtra entre los tejados. Ya no está el patio de la casa de mis padres ni el viejo olivo. Pero hay otras cosas. Silencio, autocontrol. Nadie llama a la puerta en mitad de la noche pidiéndome que resuelva los problemas familiares de mi hermano. En la empresa, fui ascendido a jefe de equipo después de un gran proyecto. Mi jefe me dijo algo que siempre recordaré. Las personas que establecen límites en la vida suelen ser personas que saben exactamente de qué son responsables. Necesito ese tipo de persona para este puesto. Me reí, pensando para mis adentros. Si supiera lo que cuesta ese límite, se sorprendería aún más. También comencé a amar de nuevo. Cuando le conté toda la historia al hombre sentado frente a mí en una pequeña tienda del callejón, estaba preparado para una mirada de horror y frases como: «Eres muy cruel. Si yo fuera tus padres, no te perdonaría». Pero se quedó sentado en silencio durante un largo rato y luego preguntó: «¿Crees que te queda otra opción que sacrificar toda tu vida?». Negué con la cabeza. Él asintió. «Entonces me alegro de que me hayas elegido, porque si no me hubieras elegido a mí, ¿quién lo habría hecho?». En ese momento supe que iba a mantener a este hombre en mi vida. Si preguntas, ¿te arrepientes alguna vez de haber destruido esa casa? Responderé con sinceridad, sí. Hay noches en las que me quedo despierto pensando, si tan solo hubiera hablado una vez más, si tan solo hubiera recuperado mi casa de otra manera, sí. Pero entonces recordé algo. He dicho, una vez más, cientos de veces en mi vida, y siempre me voy de la mesa con las manos vacías, y ellos se llevan una cosa más de mí. Esa casa fue la gota que colmó el vaso. Hay 3 cosas que aprendí de todo esto, y quizás esto es lo que le diría a cualquiera que esté viendo esto, y sienta que también se han aprovechado de él bajo la etiqueta de familia. En primer lugar, si tú no pones límites, nadie lo hará por ti. Padres, hermanos, parientes, te quieran o no, pueden, inconscientemente, utilizarte como un recurso inagotable si se lo permites. En segundo lugar, familiar no es un billete exento de responsabilidad. La familia es lo primero. La familia está por encima de todo. Es un dicho hermoso. Si en esa familia todos se ven como seres humanos, no como herramientas. En tercer lugar, a veces, para reconstruir una vida más sana, hay que atreverse a derribar los cimientos podridos, aunque el mundo solo vea escombros y te llame loco. Perdí 15.000 euros, una casa y la mayor parte de mi relación con mi familia biológica. A cambio, obtuve algo que nunca antes había tenido: un sentimiento de pertenencia a mi propia vida. ¿Y tú? Si alguna vez fuiste el hijo responsable, el que tenía que ceder ante el hermano menor, el que siempre estaba bien y por eso nadie se preocupaba por él, tal vez mi historia te conmueva de alguna manera. No necesitas destruir una casa para salvarte, pero tal vez sea hora de que te preguntes, ¿cuánto he sacrificado? ¿Y cuándo será suficiente? Si quieres, puedes contar tu historia en la sección de comentarios de abajo. No se trata de denigrar a la familia, sino de recordarnos mutuamente que no estamos solos al atrevernos a cuestionar las cosas obvias de la palabra familia. Y quién sabe, como yo, algún día tú también encontrarás un lugar, por pequeño que sea, donde podrás mirar a tu alrededor y decir: aquí, por fin, no pertenezco a nadie más. Soy mía.